Capítulo 3 de Rayuela. El tercer cigarrillo del insomnio se quemaba en la boca de Horacio Oliveira. Sentado en la cama, una o dos veces había pasado levemente la mano por el pelo de la maga, dormida contra él. Era la madrugada del lunes. Habían dejado irse la tarde y la noche del domingo, leyendo, escuchando discos, levantándose alternativamente para calentar café o cebar mate. Al final de un cuarteto de Haydn, la maga se había dormido y Oliveira, sin ganas de seguir escuchando, desenchufó el tocadiscos desde la cama. El disco siguió girando unas pocas vueltas, ya sin que ningún sonido brotara del parlante. No sabía por qué, pero esa inercia estúpida lo había hecho pensar en los movimientos aparentemente inútiles de algunos aspectos, de algunos niños. No podía dormir. Fumaba mirando la ventana abierta, la buhardilla donde a veces un violinista con joroba estudiaba hasta muy tarde. No hacía calor, pero el cuerpo de la maga le calentaba la pierna y el flanco derecho. Se apartó poco a poco, pensó que la noche iba a ser larga. Se sentía muy bien, como siempre que la maga y él habían conseguido llegar al final de un encuentro sin chocar y sin exasperarse. Le importaba muy poco la carta de su hermano, rotundo abogado rosarino que producía 4 pliegos de papel avión acerca de los deberes filiales y ciudadanos malbaratados por Oliveira. La carta era una verdadera delicia y ya la había fijado con scotch tape en la pared para que la saborearan sus amigos. Lo único importante era la confirmación de un envío de dinero por la bolsa negra que su hermano llamaba delicadamente el comisionista. Oliveira pensó que podría comprar unos libros que andaba queriendo leer y que le daría 3.000 francos a la maga para que hiciese lo que le diera la gana. Probablemente comprar un elefante de felpa del tamaño casi natural, para estupefacción de Rocamadour. Por la mañana tendría que ir a lo del viejo Truel y ponerle al día la correspondencia con Latinoamérica. Salir, hacer, poner al día no eran cosas que ayudaran a dormirse. Poner al día, vaya expresión. Hacer. Hacer algo, hacer el bien, hacer pis, hacer tiempo, la acción en todas sus barajas. Pero detrás de toda acción había una protesta, porque todo hacer significaba salir de para llegar a, o mover algo para que estuviera aquí y no allí, o entrar en esa casa en vez de no entrar, o entrar en la de al lado. Es decir, que en todo acto había la admisión de una carencia, de algo no hecho todavía y que era posible hacer. La protesta tácita frente a la continua evidencia de la falta, de la merma, de la parvedad del presente. Creer que la acción podía colmar o que la suma de las acciones podía realmente equivaler a una vida digna de este nombre era una ilusión de moralista. Valía más renunciar porque la renuncia a la acción era la protesta misma y no su máscara. Oliveira incendió otro cigarrillo y su mínimo hacer lo obligó a sonreírse irónicamente y a tomarse el pelo en el acto mismo. Poco le importaban los análisis superficiales, casi siempre viciados por la distracción y las trampas filológicas. Lo único cierto era el peso en la boca del estómago, la sospecha física de que algo no andaba bien, de que casi nunca había andado bien. No era ni siquiera un problema, sino haberse negado desde temprano a las mentiras colectivas, o a la soledad rencorosa del que se pone a estudiar los isótopos radiactivos o la presidencia de Bartolomé Mitre. Si algo había elegido desde joven era no defenderse mediante la rápida y ansiosa acumulación de una cultura. Truco por excelencia de la clase media argentina, para hurtar el cuerpo a la realidad nacional y a cualquier otra y creerse a salvo del vacío que la rodeaba. Tal vez, gracias a esa especie de fiaca sistemática, como la definía su camarada Traveler, se había librado de ingresar en ese orden fariseo en el que militaban muchos amigos suyos, en general de buena fe. Porque la cosa era posible, había ejemplos, que esquivaba el fondo de los problemas mediante una especialización de cualquier orden, cuyo ejercicio confería irónicamente las más altas ejecutorias de argentinidad. Por lo demás, le parecía tramposo y fácil mezclar problemas históricos como el ser argentino o esquimal con problemas como el de la acción o la renuncia. Había vivido lo suficiente para sospechar eso que, pegado a las narices de cualquiera, se le escapa con mayor frecuencia: el peso del sujeto en la noción del objeto. La maga era de las pocas que no olvidaban jamás que la cara de un tipo influía siempre en la idea que pudiera hacerse del comunismo o la civilización cretomicénica, y que la forma de sus manos estaba presente en lo que su dueño pudiera sentir frente a Ghirlandaio o Dostoyevsky. Por eso, Oliveira tendía a admitir que su grupo sanguíneo
El hecho de haber pasado la infancia rodeado de tíos majestuosos, unos amores contrariados en la adolescencia y una facilidad para la astenia podían ser factores de primer orden en su cosmovisión. Era clase media, era porteño, era colegio nacional y esas cosas no se arreglan así nomás. Lo malo estaba en que a fuerza de temer la excesiva localización de los puntos de vista, había terminado por pesar y hasta aceptar demasiado el sí y el no de todo, a mirar desde el fiel los platillos de la balanza. En París todo le era Buenos Aires y viceversa. En lo más ahincado del amor padecía y acataba la pérdida y el olvido, actitud perniciosamente cómoda y hasta fácil, a poco que se volviera un reflejo y una técnica. La lucidez terrible del paralítico, la ceguera del atleta perfectamente estúpido. Se empieza a andar por la vida con el paso pachorriento del filósofo y de Clochard, reduciendo cada vez más los gestos vitales al mero instinto de conservación, al ejercicio de una conciencia más atenta a no dejarse engañar que a aprender a la verdad. Quietismo laico, ataraxia moderada, atenta desatención. Lo importante para Oliveira era asistir sin desmayo al espectáculo de esa parcelación Tupac Amaru, no incurrir en el pobre egocentrismo, criollicentrismo, suburcentrismo, cultucentrismo, folclorcentrismo, que cotidianamente se proclamaba en torno a él bajo todas las formas posibles. A los 10 años, una tarde de tíos y pontificantes homilías histórico-políticas a la sombra de unos paraísos, había manifestado tímidamente su primera reacción contra el tan hispano-italo argentino, se lo digo yo, acompañado de un puñetazo rotundo que debía servir de ratificación iracunda. Glielo dico io, se lo digo yo, carajo. Ese yo había alcanzado a pensar Oliveira, qué valor probatorio tenía. El yo de los grandes, qué omnisciencia conjugaba. A los 15 años se había enterado del solo sé que nada sé. La cicuta concomitante le había parecido inevitable. No se desafía a la gente en esa forma, se lo digo yo. Más tarde le hizo gracia comprobar cómo en las formas superiores de cultura el peso de las autoridades y las influencias, la confianza que dan las buenas lecturas y la inteligencia, producían también su se lo digo yo, finamente disimulado, incluso para el que lo profería. Ahora se sucedían los siempre he creído, si de algo estoy seguro, es evidente que, casi nunca compensado por una apreciación desapasionada del punto de vista opuesto, como si la especie velara en el individuo para no dejarlo avanzar demasiado por el camino de la tolerancia, la duda inteligente, el vaivén sentimental. En un punto dado nacía el callo, la esclerosis, la definición, o negro o blanco, radical o conservador, homosexual o heterosexual, figurativo o abstracto, San Lorenzo o Boca Juniors, carne o verduras, los negocios o la poesía. Y estaba bien, porque la especie no podía fiarse de tipos como Oliveira. La carta de su hermano era exactamente la expresión de esa repulsa. Lo malo de todo esto, pensó, es que desemboca inevitablemente en el anímula, vagula, blandula. ¿Qué hacer? Con esta pregunta empecé a no dormir. Oblomov, cosa fascinante. Las grandes voces de la historia instan a la acción. Hamlet, revanche. Nos vengamos, Hamlet. O tranquilamente Chippendale y zapatillas y un buen fuego. El sirio, después de todo, elogió escandalosamente a Marta. Es sabido. ¿Das la batalla alguna? No puedes negar los valores, rey indeciso. La lucha por la lucha misma. Vivir peligrosamente. Pensá en Mario, el epicúreo. En Richard Hillary, en Keogh, en T. Lawrence. Felices los que eligen, los que aceptan ser elegidos, los hermosos héroes, los hermosos santos, los escapistas perfectos. Quizá, ¿por qué no? Pero también podía ser que su punto de vista fuera el de la zorra mirando las uvas. Y también podía ser que tuviese razón, pero una razón mezquina y lamentable, una razón de hormiga contra cigarra. Si la lucidez desembocaba en la inacción, ¿no se volvía sospechosa? ¿No encubría una forma particularmente diabólica de ceguera? La estupidez de héroe militar que salta con el polvorín, Cabral, soldado heroico, cubriéndose de gloria, insinuaban quizá una supervisión, un instantáneo asomarse a algo absoluto por fuera de toda conciencia. No se le pide eso a un sargento, frente a lo cual la clarividencia ordinaria, la lucidez de gabinete, de 3 de la mañana en la cama y en mitad de un cigarrillo, eran menos eficaces que las de un topo. Le habló de todo eso la maga, que se había despertado y se acurrucaba contra él, maullando soñolienta. La maga abrió los ojos, se quedó pensando. Vos no podrías, dijo, vos pensás demasiado antes de hacer nada.
Parto del principio de que la reflexión debe preceder de la acción bobalín.